Hola y bienvenidos sean a otro video de ASMR aquí en mi canal. Hoy vamos a continuar con las lecturas susurradas de los mitos de Cthulhu. Solo que en esta ocasión me gustaría hacer el video en soft spoken en vez de susurrado, ya que de esta manera puedo leer mejor, básicamente. Ya que leyendo susurrado es un poquito más complicado que leyendo de esta manera. Entonces voy a leer durante este video así y ya después ustedes me dirán si les gusta más así o si prefieren la lectura susurrada. Lo que prefieran, yo lo haré. Entonces, hoy vamos a leer. Espérenme que perdí la página. Aquí está. La ciudad sin nombre. Espero que les guste. Personitas sin que hacer. La ciudad sin nombre. Nada más acercarme a la ciudad sin nombre, supe que estaba maldita. Yo viajaba por un valle terrible y reseco a la luz de la luna. La vi sobresalir de forma increíble entre las arenas, como sobresaldrían los miembros de un cadáver de una tumba mal tapada. El miedo me hablaba desde las piedras erosionadas por el tiempo de aquella ancestral ciudad superviviente del diluvio, la tatarabuela de la más antigua de las pirámides. Una hora invisible me repelió al tiempo que me invitaba a alejarme de aquellos antiguos y siniestros secretos que ningún humano debería ver jamás, y que ningún humano había osado contemplar antes. Alejado de todo, en el corazón del desierto de Arabia, yace la ciudad sin nombre en ruinas, muda con sus muros más bajos casi ocultos por las arenas, acumuladas durante incontables eras. Por lo tanto, debía existir antes de que se colocasen los cimientos de Memphis, cuando los ladrillos que alzaron Babilonia ni siquiera habían empezado a coserse. No hay leyenda lo bastante antigua como para darle un nombre, o siquiera para recordar el tiempo en que aún estaba viva. Sin embargo, se habla de ella entre susurros alrededor de las hogueras de ciertos campamentos, y las abuelitas cuchichean sobre su existencia en las tiendas de los jaques. Así, pues todas las tribus la evitan, aunque nadie sabe bien por qué. Fue este lugar el que se le apareció al poeta loco Abdul al-Hazred la noche antes de que entonase su inexplicable pareado. Pues no está muerto lo que siempre yace inerte, y, tras extraños eones, hasta la muerte, le llega la muerte. Tendría que haber sabido que los árabes tienen razones de peso para evitar la ciudad sin nombre, de la que hablan muchos extraños relatos, pero que ningún humano ha contemplado. Sin embargo, desafié sus costumbres y me adentré en aquel yermo inexplorado con mi camello. Solo yo la he visto, y por eso no hay otro rostro que tenga unas arrugas de miedo tan espantosas como las que asoman al mío. Por eso no hay otro humano que caiga presa de temblores tan horribles como los que me asaltan cuando el viento nocturno traquea contra las ventanas. Cuando topé con aquella en medio del silencio espectral de su sueño eterno, la ciudad sin nombre me contempló, bajo los gélidos rayos de una fría luna entre el calor del desierto. Cuando le devolví la mirada, me olvidé de la sensación de triunfo por haberla encontrado. Me detuve por completo junto a mi camello y esperé la llegada del alba. Esperé durante horas, hasta que el cielo al este se volvió gris. Las estrellas se desvanecieron y el gris se fundió en una luz rosácea de bordes dorados. Oí un lamento lejano y vi que una tormenta de arena se revolvía entre las antiguas piedras. Aunque el cielo estaba claro y las vastas extensiones del desierto permanecían en silencio.
Entonces, sobre el horizonte lejano del desierto, surgió el sol llameante, que se dejó ver a través de la diminuta tormenta de arena que comenzaba a alejarse. En mi estado febril, imaginé que de alguna remota profundidad llegaba algún tañido metálico, cuya música saludaba al disco flamígero, del mismo modo que Menón lo saluda desde las riberas del Nilo. En mis oídos se instaló el eco del sonido creado por mi imaginación alterada. Conduje despacio mi camello a través de la arena hacia aquel lugar de piedra que no debía mencionarse, aquel lugar demasiado viejo para que ni siquiera Egipto o Meroe lo recordasen, aquel lugar que solo yo de entre todos los seres humanos vivos había llegado a contemplar. Deambulé por entre los informes cimientos de las casas y palacios, mas no hallé ni una sola talla o inscripción que hablase de los hombres, suponiendo que fueran hombres, que construyeron la ciudad y vivieron en ella hace tanto tiempo. La antigüedad de aquel lugar tenía un cariz malsano, tanto que yo ansiaba encontrar alguna señal u objeto que me demostrase que, en efecto, la habían creado manos humanas. Algunas de las proporciones y dimensiones que vi en aquellas ruinas no me gustaron lo más mínimo. Llevaba conmigo muchas herramientas, así que me puse a excavar en el interior de los muros de aquellos edificios aniquilados. Sin embargo, avanzaba con lentitud y no conseguía encontrar ningún resto significativo. Cuando la noche y la luna regresaron, noté que soplaba un viento gélido que despertó un nuevo miedo en mí. Así pues, no me atreví a pernoctar en la ciudad. Dejé atrás aquellos muros antiguos para que durmiesen a placer. En ese momento, una susurrante tormenta de arena se arremolinó a mi espalda y empezó a soplar sobre las piedras grises, a pesar de que la luna brillaba y el silencio imperaba en el desierto. Me desperté justo al amanecer, tras un desfile de sueños horribles. Me zumbaban los oídos como si respondiesen a algún tipo de repiqueteo metálico. Vi el sol teñido de rojo, que asomaba de entre las últimas ráfagas de una pequeña tormenta de arena, suspendida sobre la ciudad sin nombre, y que ponía de manifiesto la quietud del resto del paisaje. Una vez más, me adentré en aquellas siniestras ruinas que abultaban bajo la arena, como un ogro bajo una colcha, y de nuevo excavé en vano, en busca de reliquias de aquella raza olvidada. Me tomé un descanso a mediodía y consagré casi toda la tarde a seguir el contorno de muros, calles pretéritas y edificios prácticamente desaparecidos. Vi que aquella ciudad había sido ciertamente poderosa y me pregunté dónde estaría la fuente de su grandeza. Me imaginé los esplendores de una era tan lejana que ni siquiera Caldea podría recordarla. Pensé en Saranat, la condenada, que se alzó en la tierra de Nar en los albores de la humanidad, y en Ib, esculpido en roca gris antes de que la humanidad hubiese empezado su existencia. De repente llegué a un lugar en el que el lecho de rosca se alzaba abruptamente de la arena y formaba un pequeño precipicio. Ahí pude ver con cierta alegría algo que prometía aportar nuevas pistas sobre aquel pueblo antediluviano. Labradas con trazo vasto en la superficie del precipicio, se apreciaban las inconfundibles fachadas de varias casas y pequeños templos de roca. Su interior tal vez albergase numerosos secretos de tiempos inalcanzablemente remotos, aunque las tormentas de arena hubiesen borrado todas las tallas del exterior. Las aberturas más cercanas a mí eran demasiado bajas y la arena las bloqueaba, pero conseguí despejar una con mi pala y arrastrarme al interior. Llevaba conmigo una antorcha para tratar de revelar cualquier posible misterio que ocultase su interior. Una vez dentro, vi que de hecho la caverna era un templo, y contemplé rastros evidentes de la raza que había vivido y rezado allí antes de aquel desierto, de que aquel desierto fuese un desierto. No faltaban altares primitivos, pilares y nichos, todos ellos curiosamente bajos, aunque no vi ni esculturas ni frescos. Había numerosas piedras singulares
que a todas luces habían sido esculpidas por medios artificiales, hasta adoptar la forma de ciertos símbolos. El bajo techo de aquella estancia excavada se me antojaba muy extraño, pues debía arrodillarme para acceder a ella. Sin embargo, aquel espacio era tan amplio que mi antorcha apenas alcanzaba a iluminar una ínfima parte. Me recorrió un peculiar estremecimiento en algunos rincones alejados, pues ciertos altares y piedras sugerían ritos olvidados de naturaleza terrible, repulsiva e inexplicable. Dichos altares me hicieron preguntarme qué tipo de humanos habrían erigido y frecuentado aquel templo. Una vez hube visto todo cuanto contenía aquel lugar, salí de ahí a rastras, ansioso por averiguar lo que podría contener los otros templos. La noche se acercaba, pero todo lo que había visto expolió mi curiosidad, más allá del miedo. Así pues, ya no huí de las largas sombras que creaba la luz de la luna, las mismas que tanto me habían atemorizado la primera vez que viera la ciudad sin nombre. Iluminado por el crepúsculo, despejé una nueva abertura y, con otra antorcha, me introduje en ella a rastras. Volví a encontrar roscas y símbolos poco precisos, aunque nada mucho más concluyente que lo que contenía el otro templo. La estancia era igual de baja, aunque mucho menos amplia, y terminaba en un pasadizo bastante estrecho lleno de pequeños santuarios oscuros y enigmáticos. Me encontraba fisgoneando en aquellos santuarios cuando el sonido del viento y el ronquido de mi camello en el exterior rompieron la quietud y me impulsaron a salir para ver qué podría haber asustado al animal. La luz de la luna sobre las primitivas ruinas iluminaba una densa nube de arena que parecía remolinarse a causa de un viento fuerte, aunque menguante, y que venía de algún punto del precipicio que se abría ante mí. Supuse que lo que había inquietado al camello era aquel viento gélido y arenoso, y estaba a punto de llevarlo a resguardarlo, cuando, por pura casualidad, alcé la mirada y vi que no soplaba viento alguno en lo alto del precipicio. Aquello me sorprendió y volvió a despertar mis miedos, aunque de inmediato recordé los repentinos vientos que había presenciado en aquellos parajes y que había oído soplar antes del alba y del ocaso. Lo atribuí a algún fenómeno por completo normal. Decidí que el viento debía de venir de alguna grieta en la roca, que, a su vez, diese a una caverna. Contemplé la agitada arena dispuesto a localizar su fuente. No tardé en percibir que el viento salía del orificio negro de un templo situado a bastante distancia al sur, tanta que casi no alcanzaba a verlo con claridad. Me arrastré hacia el templo, pugnando contra aquella asfixiante nube de arena. Al acercarme, comprobé que tenía un tamaño muy superior al resto, y que su entrada estaba mucho menos obstruida por la arena. De buena gana habría entrado de no ser porque la terrible fuerza del viento helado estuvo a punto de apagar mi antorcha. El aire brotaba demencial de aquel dintel negro y susurraba con tonos imposibles, mientras arremolinaba la arena y desparramaba por aquellas estrambóticas ruinas. No tardó en amainar y la arena se aposentó poco a poco hasta que por fin todo volvió a la calma. Sin embargo, una presencia parecía acechar entre las espectrales rocas de aquella ciudad. Cuando contemplé la luna, ésta pareció temblor, como si fuese su propio reflejo en aguas inquietas. Estaba más aterrorizado de lo que alcanzaba a explicar, pero no lo suficiente como para apagar mi sed de contemplar maravillas. Así pues, en cuanto el viento se hubo apagado del todo, me interné en aquella oscura cámara de la que había surgido. Aquel templo, tal como ya me había imaginado a juzgar por el exterior, era más grande que ninguno de los que había visitado. ¿Acaso se tratase de una caverna natural? Pues por él soplaban vientos venidos de las profundidades. Allí era posible estar completamente incorporado, aunque corroboré que las piedras y los altares eran igual de bajos que los otros templos. En los muros y en el tejado vi por primera vez vestigios del arte pictórico de aquella antigua raza. Curiosos trazos curvos de pintura vencidos casi por la erosión o desmoronados por completo. En dos de los altares vi,
con emoción creciente, una maraña de grabados curvilíneos bien delineados. Alcé mi antorcha y me dio la impresión de que la forma del techo era demasiado irregular para ser natural. Me pregunté qué escultores prehistóricos habrían trabajado aquella superficie rocosa por primera vez. Sus habilidades ingenieriles debían de haber sido enormes. Entonces, un reflejo más intenso de la llama de mi antorcha me reveló aquello que en realidad estaba buscando. La abertura que daba a aquellos abismos más remotos desde los que había soplado aquel viento. Me fallaron las rodillas al comprobar que se trataba de una puerta a todas luces tallada en sólida roca. Pasé la antorcha por el dintel y me encontré contemplando un túnel negro de techo bajo y arqueado que avanzaba sobre una larga escalera, descendente y empinada. Mi mente era un hervidero de pensamientos, el cual, más alocado, las palabras y advertencias de los profetas árabes parecían flotar por el desierto desde las tierras conocidas por los hombres, hasta la ciudad sin nombre que ningún humano se atrevía a explorar. Sin embargo, apenas vacilé un momento antes de avanzar a través del dintel y comenzar a descender con cautela por el empinado pasadizo, con los pies por delante, como si de una escalera de mano se tratase. Solo alguien víctima de las terribles fantasmagorías que crean las drogas o los delirios podrían haber experimentado un descenso parecido al mío. El estrecho pasadizo bajaba y bajaba, como si de un pozo horrible y embrujado se tratase. La antorcha que blandía sobre la cabeza no alcanzaba a iluminar las profundidades desconocidas hacia las que me arrastraba. Perdí la noción del tiempo, pues en ningún momento se me ocurrió consultar el reloj que llevaba conmigo. El mero hecho de pensar en la distancia que debía de haber recorrido me producía escalofríos. A veces el pasadizo vibraba o se inclinaba y en una ocasión llegué a un corredor alargado, bajo y llano, donde tuve que ir arrastrándome con los pies por delante a través del suelo rocoso, alzando la antorcha todo lo que me permitía el brazo. Aquel lugar ni siquiera era lo bastante alto como para ir arrodillado. Tras ese pasillo llegaron más escalones empinados, y de hecho seguí embarcado en aquel descenso sin fin, cuando la antorcha se extinguió. Creo que en un primer momento no reparé en ello, pues cuando me percaté, por fin, de que ya no brillaba, aún la sostenía sobre mi cabeza como si estuviera encendida. Había cedido en aquella querencia por lo extraño y lo desconocido que me ha convertido en un ser errante a lo largo del ancho de la tierra, consagrado a la persecución serpentina de lugares lejanos, antiguos y prohibidos. En medio de la oscuridad, acudieron a mi mente cual destellos algunos fragmentos de mi apreciada colección de sabiduría demoníaca, frases del árabe loco Al-Hazred, párrafos de las pesadillas apócrifas de Damasio, así como infames pasajes del delirante Image de Dumondé de Gautier de Metz. Me arrepentí algunos fragmentos de lo extravagante y mencioné, entre murmullos, a Afrasiab y a los demonios que junto a él flotaron río Oxus abajo. A continuación, entoné una y otra vez una frase de uno de los relatos del Lord Tusani, la muda negrura del abismo. En otro momento en que los escalones se volvieron asombrosamente pronunciados, canturré ciertos pasajes de Thomas More hasta que me dio miedo continuar. Un cúmulo de oscuridad, negro como lo son los calderos de bruja, cuando están llenos de drogas selenetias, en eclipses destiladas. Al inclinarme a comprobar si mi pie pasaría a través de aquella abertura, vi, debajo, tan lejos como alcanza la visión, los flancos negros, lisos cual cristal, con aspecto de recién laqueados, mediante la brea negra que el mar de la muerte arroja sobre su orilla viscosa. El tiempo había dejado de existir por completo para cuando mis pensamientos volvieron a tocar suelo llano. Me encontraba en un lugar algo más prominente que las salas de los otros dos templos más pequeños, que ahora se hallaban a una distancia incalculable sobre mi cabeza. Aún no podía incorporarme del todo, pero al menos podía estar de rodillas y erguido.
Empecé a manotear por aquí y por allá, palpando en la oscuridad. No tardé en darme cuenta de que me encontraba en un pasadizo estrecho, cuyos muros estaban repletos de estanterías de madera con el frente de cristal. Al hallarme en un lugar abismal y palaceoico, el tacto de cosas como la madera pulida y el cristal me hizo estremecerme por todas sus posibles implicaciones. Aquellas estanterías parecían repetirse en intervalos regulares por los laterales del pasadizo. Eran oblongas y horizontales, de forma y tamaño tan semejantes a ataúdes que suscitaban repugnancia. Intenté mover 2 o 3 de ellas para examinarlas mejor, pero comprobé que estaban sujetas con firmeza. Vi que el pasadizo era largo, así que avancé a trompicones como buenamente pude. Una carrera accidentada que habría parecido horrible de haber habido alguien allí para contemplarme en la oscuridad. De cuando en cuando cruzaba de un lado a otro del pasillo para asegurarme de que a mi alrededor aún había paredes e hileras de estanterías. Los humanos estamos acostumbrados al pensamiento visual que casi me olvidé de la oscuridad y me imaginé aquel pasillo sin fin, de techo bajo y flanqueando, de madera y cristal, como si lo viera. A continuación, en un momento de indescriptible emoción, lo vi de verdad. No sabría concretar en qué lo había imaginado. Dio paso a lo visto en realidad, pero más adelante empezó a insinuarse un brillo gradual y de repente supe que tenía ante mí los sombríos contornos del pasillo y de las estanterías, iluminados por bajo una fosforescencia desconocida y subterránea. Pues aquel brillo era muy débil. Sin embargo, al reanudar de manera mecánica mi avance tropicado hacia la fuente de luz más intensa, comprendí que mi imaginación había sido un pálido reflejo de la realidad. Aquella estancia no era una reliquia tosca como los templos de la ciudad en la superficie, sino un monumento del arte más magnífico y exótico. Diseños e imágenes de lo más rico y vivido y osado formaban el plano de una pintura mural cuyas líneas y colores se hallaban más allá de toda descripción. Las estanterías estaban elaboradas con algún tipo de extraña madera dorada y las puertas frontales eran del cristal más exquisito. Contenían formas momificadas de criaturas grotescas cuyas deformidades superaban los sueños más caóticos de los seres humanos. Era imposible hacerse una idea siquiera remota de cómo eran aquellas monstruosidades. Pertenecían al reino de los reptiles. Su silueta sugería cierto parecido con el cocodrilo o, en otros espécimes, a la foca, aunque en general no se asemejaban a nada que hubiese catalogado un naturalista o paleontólogo. Su tamaño era similar al del humano pequeño, y sus patas delanteras estaban rematadas por unos pies delicados y a todas luces flexibles, como las manos y dedos humanos. Sin embargo, lo más extraño de todo eran las cabezas que presentaban un contorno que contravenía todo principio biológico conocido. Aquello no podía compararse con nada. A mi mente vinieron en un destello similitudes tan variadas como un gato, un bulldog, un sátiro de la mitología griega y un ser humano. Ni siquiera el propio Júpiter podía tener una frente tan colosal y protuberante. Los cuernos, la falta de nariz y la mandíbula similar a la de un caimán ubicada aquella criatura fuera de cualquier categoría establecida. Dudé durante un tiempo sobre si creer o no en la autenticidad de aquellas momias, pues albergaba la sospecha medias de que acaso fueran ídolos artificiales, pero me decanté por otra explicación. Debía tratarse de alguna especie paleógena que había morado en la ciudad sin nombre cuando ésta aún existía. Para rematar tan grotesca apariencia, casi todos ellos estaban cubiertos con telas más costosas y engalándonas con lujos adornos de oro, joyas y metales brillantes aunque desconocidos. Aquellos seres reptadores debían de haber sido muy importantes, pues ocupaban un lugar privilegiado en los alocados diseños de los frescos en paredes y techo. El artista los había dibujado con una pericia sin igual en un mundo propio, en el que tenían ciudades y jardines diseñados para adaptarse a sus dimensiones. Me fue inevitable pensar que aquella historia descrita en imágenes tenía un carácter alegórico.
¿Acaso mostrará el progreso de la raza que los adoraba? Me imaginé a mí mismo que esas criaturas eran a los habitantes de la ciudad sin nombre, lo que el loba fue a Roma, o lo que cualquier animal totémico es un tributo de indios. Partiendo de esa base, me consideré capaz de esbozar grosso modo una épica maravillosa sobre la ciudad sin nombre, la historia de una poderosa metrópolis costera que gobernó el mundo antes de que África surgiera de las aguas, y de las penurias que pasó al retirarse al mar y convertirse en desierto del valle fértil, donde se emplazaba. Vi sus guerras y sus triunfos, sus tribulaciones y sus derrotas, y más adelante, su terrible lucha contra el desierto, cuando miles de sus habitantes, representados en los murales de forma alegórica con aquellos grotescos reptiles, se vieron obligados a excavar hacia las profundidades rocosas, valiéndose de alguna técnica admirable en dirección a algún tipo de mundo ultraterreno del que sus profetas los habían hecho partícipes. Todo resultaba de lo más vivido, extraño y realista, y la conexión con el asombro descenso que yo mismo acababa de realizar era inconfundible. Incluso reconocí ciertos pasadizos. Me arrastré por el corredor hacia aquella luz más intensa, y pude contemplar las últimas etapas de aquella épica pintada en los murales, la retirada de la raza que había probado la ciudad sin nombre y el valle a su alrededor durante 10 millones de años. Aquellas razas cuyas almas se vieron destrozadas por el hecho de tener que abandonar los parajes que conocían desde hacía tanto tiempo, en los que se habían asentado como un pueblo nómada durante la época en que la tierra era joven, y habían empezado a excavar en la roca virgen aquellos primitivos santuarios en los que nunca habían dejado de profesar su culto. Ahora que veía más luz, pude estudiar con más atención aquellas pinturas, y, siempre teniendo en cuenta que aquellos extraños reptiles eran representaciones alegóricas de esos humanos desconocidos, reflexioné acerca de las costumbres de la ciudad sin nombre. Había muchas cosas del todo inexplicables y peculiares. La civilización, que incluso contaba con un alfabeto escrito, parecía mucho más avanzada que Egipto y Caldea, civilizaciones para cuyo advenimiento faltaba una cantidad de casi inconcebible de tiempo. Sin embargo, detecté algunas omisiones que debo calificar de curiosas. Por ejemplo, en ningún mural hay una representación alguna de muertes o hábitos funerarios, excepto los óbitos relacionados con la guerra, la violencia o alguna plaga. Me pregunté por el motivo de aquella resistencia a representar la muerte. Parecía como si aquella civilización albergase una suerte de ideal de inmortalidad como agradable ilusión. Todavía más cerca del otro extremo del corredor, vi escenas pintadas de naturaleza de lo más pintoresca y extravagante, vistas contrastadas de la ciudad sin nombre, inmersa en la desertificación y la ruina cada vez más inminente, así como de ese extraño nuevo reino o paraíso hacia el que la raza se había intentado acercar, excavando en la roca. Aquellas imágenes mostraban siempre la ciudad y el valle desértico bajo la luz de la luna, y siempre con un nimbo dorado sobre los muros caídos, que revelaba a medias la espléndida perfección de tiempos pasados, una perfección que el artista se las arreglaba para mostrar de forma espectral y elusiva. Aquellas escenas paradisíacas parecían demasiado extravagantes como para ser creíbles, pues mostraban un mundo oculto de días eternos llenos de gloriosas ciudades, junto a colinas y valles perpetuos. En el último de los murales, creí ver señales de un anticlímax artístico. Las imágenes mostraban menos pericia, y además las escenas eran más extravagantes que ninguna de las anteriores, por extrañas que pareciesen. Podrían mostrar la lenta decadencia de aquellos antiguos seres, junto con una creciente ferocidad hacia el mundo del exterior, del cual el desierto los había expulsado. La forma de aquella gente, siempre representada de forma alegórica por reptiles sagrados, parecía degradarse de manera paulatina, aunque su espíritu, representado flotado sobre las ruinas a la luz de la luna, aumentaba en proporción. Unos sacerdotes macilentos, representados como reptiles con túnicas ornamentadas,
Maldecían el aire del exterior y a todos aquellos que lo respiraban. En una terrible escena final se mostraba un hombre de aspecto primitivo. ¿Acaso un pionero del antiguo Irán? ¿La ciudad de los pilares? Hecho pedazos a manos de miembros de aquella raza ancestral. Recordé hasta qué punto temen los árabes a la ciudad sin nombre, y me alegré de que más allá de aquel lugar los muros grises y los techos estuvieran desnudos. Mientras contemplaba aquel desfile de murales históricos, me había acercado al final de aquella estancia de techos bajos. De pronto, reparé en el gran portón del que venía aquella brillante fosforescencia. Me acerqué a él y proferí un grito maravillado al contemplar lo que me esperaba del otro lado. En lugar de otra cámara mejor iluminada, lo que vi fue un vacío ilimitado de fulgor uniforme, como el que cabría imaginarse que se ve al mirar desde lo alto del monte Everest sobre un mar de niebla iluminada por el sol. A mi espalda había un pasadizo tan angosto que ni siquiera podía incorporarme del todo, y frente a mí un infinito fulgor subterráneo. Un montón de escalones empinados descendía hacia el abismo, procedentes de la boca del pasadizo que ya se había recorrido. Los escalones eran muy similares a los de los oscuros corredores que ya había atravesado. Tras unos cuantos escalones, los vapores brillantes bloqueaban por completo la visión. En la pared situada a la izquierda se abría una enorme puerta de latón, de increíble grosor y decorada con fantásticos bajorrelieves. Si se cerrase esa puerta, toda la luz de aquel mundo interior sería arrebatada de las bóvedas y los pasadizos de roca. Contemplé los escalones, aunque no me atreví a bajar por el momento. Toqué aquella puerta de latón, mas no conseguí moverla. Entonces me derrumbé boca abajo en el suelo, con la mente sumida en prodigiosas reflexiones, que ni siquiera aquel cansancio mortal que me embragaba conseguía desterrar. Mientras estaba ahí con los ojos cerrados y libre para reflexionar, muchos de los detalles que había querido captar en los frescos adquirieron para mí nuevos y terribles significados. Algunas escenas representaban la ciudad sin nombre en su apogeo, en medio del valle plagado de vegetación, y aquellas criaturas reptantes me desconcertaba por su prominencia universal, y me pregunté por qué la habían aplicado a rajatabla en aquella historia pictórica tan importante. En los frescos, la ciudad sin nombre siempre se representaba con proporciones ajustadas al tamaño de esas criaturas. Me pregunté cuáles habrían sido sus proporciones reales y su magnificencia. Acto seguido, reflexioné por un momento acerca de ciertas rarezas en las que había reparado en las ruinas. Recordé cuán curioso me había resultado los bajos que eran los techos de los templos primitivos situados en la superficie, sin duda excavados como deferencia a las deidades reptilianas que adoraban los moradores de la ciudad, por más que los obligase a entrar en ellos casi a rastras. Quizá los propios ritos religiosos suponían que había que arrastrarse en algún tipo de limitación de dichas criaturas. Sin embargo, no había teoría religiosa capaz de explicar por qué el pasadizo llano de aquel asombroso descenso era igual de bajo que los templos, o incluso aún más bajo, porque yo no podía ponerme de rodillas en él. Pensé en qué criaturas reptantes cuyas asquerosas formas momificadas tenían el alcance de la mano y sentí una ráfaga de miedo. Qué curiosas son las asociaciones de ideas. Me encogí al percatarme de que, exceptuando aquel pobre hombre primitivo hecho pedazos del último mural, la mía era la forma humana entre todas aquellas reliquias y símbolos de vida primitiva. Sin embargo, y por seguir la tónica de mi estrambótica y errante existencia, la admiración no tardó en ganarle a la partida al miedo. Aquel abismo luminoso y sus posibles contenidos presentaban un obstáculo digno del mayor de los exploradores. No cabía duda de que al final de aquellas escalinatas de peculiares escalones aguardaba todo un mundo lleno de misterio. Ojalá allí encontrase aquellos recuerdos humanos que no había conseguido encontrar en el corredor pintado. Los frescos representaban increíbles ciudades, colinas y valles en medio de aquel reino subterráneo. Mi imaginación empezó a bullir ante la perspectiva de las ricas y colosales ruinas que me guardaban. De hecho, mis temores
tenían más que ver con el pasado que con el futuro. El horror físico de mi propia posición en aquel angosto corredor de reptiles muertos y frescos antediluvianos, ubicado a kilómetros del mundo que conocía y a las puertas de otro mundo de luz y nieblas fantasmagóricas, no podía compararse con el pánico letal que sentí ante la antigüedad abismal de toda aquella escena y del alma que contenía. Una antigüedad tan inmensa que toda medición resultaba pobre. Parecía contemplarme, incitarme desde aquellas rocas primitivas y aquellos templos excavados en la ciudad sin nombre. Mientras tanto, en los últimos y asombrosos mapas de los frescos se veían océanos y continentes que el hombre ha olvidado, excepto algún que otro contorno vagante familiar. Nadie era capaz de decir lo que había sucedido en los eones que mediaban entre el momento en que se interrumpían los murales y la hora en que aquella raza que odiaba la muerte había sucumbido por fin a la decadencia. Aquellas cavernas y el reino luminoso de allá abajo habían estado repletos de vida en su día, pero ahora solo quedaba yo en medio de aquellas vívidas reliquias. Me estremecí al pensar en las incontables eras en que aquellas reliquias habían pasado en una silenciosa y abandonada vigilia. De pronto, me embargó otra ráfaga de aquel miedo agudo que me atenazaba de manera intermitente desde que vi el terrible valle y la ciudad sin nombre bajo una fría luna. A pesar de lo exhausto que me encontraba, me erguí frenéticamente hasta quedar sentado y observé el otro lado del negro corredor en dirección a los túneles que ascendían al mundo exterior. Las sensaciones que experimentaba eran muy parecidas a aquellas que me habían hecho evitar la ciudad sin nombre por la noche, y a decir verdad, eran tan inexplicables como penetrantes. Sin embargo, un instante después sentí una conmoción aún mayor al captar un sonido preciso, lo primero que había roto el silencio absoluto de aquellas profundidades de tumba. Era un lamento profundo y grave, que parecía surgir de una lejana muchedumbre de almas atormentadas. Venía de la dirección en la que miraba yo en aquel momento. El volumen subió muy deprisa hasta que de pronto reverberó de forma escalofriante por todo aquel pasillo bajo. Al mismo tiempo, capté una corriente de aire helado cada vez más fuerte, que de igual forma soplaba de los túneles que llevaban a la ciudad a la superficie. El contacto con aquel aire pareció sacarme de mis encimamientos, pues, al instante recordé las rachas repentinas que surgían de la boca del abismo cada ocaso y cada alba, una de las cuales habían servido de hecho para revelarme la ubicación de los túneles ocultos. Consulté mi reloj y vi que se acercaba el amanecer, así que me preparé para resistir el vendaval que rizaba su caverna de origen y que volverá a salir de ella al anochecer. Una vez más, mis temores menguaron, pues los fenómenos naturales suelen quitarle hierro a lo desconocido. El aullido demencial de aquel viento aumentó más y más, mientras fluía hacia los abismos interiores de la tierra. Volví a tirarme al suelo boca abajo y me aferré en vano a él, por miedo a que el viento me arrastrase por el portón abierto y me lanzase a aquel abismo fosforescente. No había esperado una furia semejante, y al darme cuenta de que el viento estaba consiguiendo arrastrarme poco a poco hacia el abismo, me saltó un millar de nuevos terrores de aprensión e imaginación. Aquel estallido maligno despertó imágenes a cual más increíble, y una vez más me estremecí al compararme con la única representación humana que vi en el corredor. El hombre a quien la raza sin nombre había despedazado. Las garras demoníacas de aquel torbellino de corrientes parecían albergar una sed de venganza tanto más fuerte cuanto en realidad impotente. Creo que empecé a gritar poco antes del final, a punto ya de perder la cordura. Si ese fue el caso, mis gritos se perdieron en la babel infernal de aquellos espectros de viento. Traté de gatear en dirección contraria a aquel viento invisible y homicida, pero apenas conseguía mantenerme en el sitio mientras me empujaba de manera lenta pero inexorable hacia el mundo desconocido. Por fin, mi cordura debió ceder por completo, porque empecé a balbucear una y otra vez aquel pareado inexplicable del árabe loco, Al-Hazred, quien en su día soñó con la ciudad sin nombre. Pues no está muerto lo que siempre yace inerte, y tras extraños eones, hasta la muerte le llega la muerte.
Solo los lúgubres y siniestros dioses del desierto saben lo que aconteció en realidad. Qué indescriptibles requiebros y esfuerzos realicé en la oscuridad, o qué Abaddon me guió de regreso a la vida, donde siempre habré de recordar con estremecimiento los vientos nocturnos, hasta que el olvido o algo peor venga a reclamar mi vida. Debo calificar la experiencia de monstruosa, antinatural y colosal, más allá de los relatos que mis congéneres estén dispuestos a creer, excepto en las silenciosas y malditas horas de la madrugada en la que el sueño se vuelve esquivo. He dicho que la cólera de aquel furioso estallido de viento era infernal, cacofónica y demoníaca, y que sus voces eran terroríficas, plagas de la ferocidad enclaustrada de eternidades abandonadas. De inmediato, todas aquellas voces, por caóticas que se me antojasen, parecieron adoptar cierta forma articulada que mi cerebro captó a mi espalda. Desde lo profundo de aquella tumba de antigüedades muertas de así incontables eones, a kilómetros bajo de los humanos bañados por el sol, oí las espectrales maldiciones y los rugidos de unos seres demoníacos que expresaban una lengua extraña. Me giré y vi recortado contra el luminoso éter del abismo que no llegaba a apreciarse contra el corredor pobremente iluminado, una horda de diablos dignos de pesadilla que se abalanzaban sobre mí, retorcidos por el odio en estado puro, una panoplia de formas grotescas y traslúcidas, diablos de una raza que ningún humano podría confundir jamás. Eran los lagartos raptantes de la ciudad sin nombre. En el mismo momento en el que viento murió, me zambullí en la negrura donde habitaban los necrófagos de las entrañas de la tierra, pues el enorme portón de bronce se cerró frente a las criaturas con un ensordecedor tañido metálico, cuyos ecos reverberaron en la lejanía hasta la superficie, para dar la bienvenida al disco flamígero del mismo modo que Memón nos saluda desde las riberas del Nilo. Y esa fue La ciudad sin nombre. De verdad espero que les haya gustado mucho el video de hoy y que hayan disfrutado bastante la lectura con mi voz de esta manera. Espero mucho que les haya gustado mis presentaciones sin que hacer. Te quiero mucho y que tengas una noche muy especial. Que descanses y nos vemos hasta otra. Bye bye.